Buenas noches. Mi nombre es María José Pinto Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología en línea. Mi grupo está conformado por Jocelyn Yadira Ponce, Ricardo Andrés Quiñones, Claudia Victoria Reyes, Lina María Romero y quienes hablan. El tema a exponer es psicopatología de la voluntad. ¿Qué son los trastornos de la voluntad? Bueno, la bulia como alteración o trastorno de la voluntad se enmarca en un tipo de alteraciones denominadas como de la acción implícita, donde, como se mencionó, los automatizantes e incitivos son los que operan o predominan en el tiempo. También voy a hablar sobre la semiología de los trastornos de control de los impulsos. Es importante primero saber qué y cuáles son los trastornos de control de impulso. Estos trastornos se caracterizan por la falta de control en el comportamiento y la impulsividad de sus actos. Hay varios trastornos en esta categoría. Entre los más reconocidos está la tricotomanía, que se caracteriza por el impulso compulsivo de arrancarse el cabello. El resultado es por el estrés, ansiedad o depresión. Trastorno explosivo intermitente. Su diagnóstico indica comportamientos de riesgo como destruir la propiedad. También está el juego patológico. Tiene conductas de evasión de problemas o de la ansiedad para poder liberarse de sentimientos, de la depresión o de culpa. La cleptomanía es la forma inconsciente de episodios maníacos y se considera un trastorno antisocial el comportamiento de sujeto, ya que se basa en la pura excitación que le produce la acción de robar. Hola, mi nombre es Claudia Reyes. En este momento estaré hablando acerca de los comportamientos disruptivos y de los trastornos que se asocian a estos. Los comportamientos disruptivos tienden a ser generalmente conocidos como los comportamientos antisociales, aunque si queremos entrar un poco más a fondo en este término, podemos definirlo como aquellos que no se alinean, van en contra de las normas y valores sociales y que la sociedad espera que nosotros sigamos y cumplamos. Estos comportamientos se caracterizan por presentar actos hostiles, básicamente de provocación y amenaza, que pues como consecuencia alterarán la tranquilidad de la sociedad. No tienen una edad determinada en la que aparezcan o un motivo desencadenante en particular, dado que los factores que se involucran en este son varios. Dentro de los trastornos que podemos mencionar que constan de conductas disruptivas, podemos mencionar al negativista desafiante, el expresivo intermitente, el trastorno de la conducta y el de la personalidad antisocial. Este primer trastorno del negativista desafiante se caracteriza por tener comportamientos de desobediencia, hostilidad y desafiar hacia sus autoridades. Tiende a aparecer comúnmente en la niñez. Los síntomas que podemos evidenciar son discusiones, rabitos frecuentes, especialmente dirigidos hacia los adultos o autoridades, y suelen darse por una pérdida del control de las emociones. Asimismo, como su nombre lo indica, comúnmente se encuentra desafiando, cuestionando las normas o indicaciones que se han dado por sus autoridades. Para confirmar que el diagnóstico esté correcto, los síntomas que hemos mencionado deben haber estado presentes durante mínimo 6 meses. El siguiente de los trastornos es el explosivo intermitente. En este
De la misma manera evidenciamos conductas disruptivas. Ya mencionamos a la agresividad de manera desproporcionada, y al igual que el anterior, surge por una pérdida del control de los impulsos, generando así la agresividad tanto verbal como física. Al darse de manera impulsiva, no son planeadas o premeditadas, es decir, se dan conforme a la situación y conforme al estado de la persona. Estos episodios agresivos pueden durar alrededor de 30 minutos, y cuando hablamos de frecuencia, es decir, qué tanto se presentan, es un tanto incierto, dado que si bien el trastorno puede extenderse varios años, no tienen un tiempo exacto para presentarse, es decir, puede que tengan un episodio un día, luego no lo tengan por 2 semanas, luego tengan por 2 veces a la semana, y así se mantiene. El tercero de los trastornos que podemos mencionar es el de la conducta. Este es más grave que el negativista desafiante, dado que involucramos comportamientos violentos. De este trastorno podemos decir que en la persona no tiene respeto hacia los demás, hacia los derechos y normas que la sociedad exige, y se caracteriza por presentar, como le he mencionado antes, violencia, crueldad, consumo de sustancias, estafas, delincuencia, incumplimiento de las normas y falta de remordimiento, o si es que lo hay, en muy poca medida. Para confirmar este trastorno, se pide que los síntomas hayan estado presentes durante al menos 12 meses. Y por último, el trastorno de la personalidad antisocial, que si bien es muy parecido al trastorno de la conducta, podemos diferenciarlo de que este debe ser diagnosticado a partir de los 15 años. En este se puede decir que los síntomas característicos son la poca adaptabilidad a las normas sociales, se muestran impulsivos, no son capaces de adquirir responsabilidades sociales y tienen una gran despreocupación o poco interés por la propia seguridad y asimismo por resguardar la de los demás. Se dice de ese trastorno que existe una mayor posibilidad de presentarlo teniendo familiares de primer grado que hayan tenido este mismo trastorno. Sin embargo, esto es aplicable también para aquellos que sean tanto hijos biológicos como adoptivos, dado que en este trastorno se involucra mucho aspectos tanto genéticos como aprendidos socialmente, es decir, del entorno. Y asimismo, para el diagnóstico de este trastorno, la persona deberá presentar estos síntomas durante mínimo 3 años. Un gusto saludarles, soy Ricardo Quiñones y permítanme hablarles de uno de los temas más importantes en las últimas décadas. Estamos hablando de uno de los trastornos de mayor diagnóstico, tanto en la parte psiquiátrica como psicopedagógica. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y lo damos en esa categoría porque el enfoque principal aquí es la falta de atención. Como muchos niños y también adultos no pueden mantener la atención durante prolongados tiempos. De acuerdo a algunos datos que tenemos por acá, aproximadamente de 3 a 6% de la población educativa puede padecer este trastorno. Estamos diciendo básicamente que dentro de 4 aulas podemos encontrar un caso de trastorno de déficit de atención. Ahora, existen varias categorías en cuanto a este trastorno. Lo podemos ubicar en 3 subtipos. El primero de ellos, que no se da con mucha frecuencia porque estamos hablando de la total falta de atención, la inatención, en donde por más que nos esforcemos por explicarle algo o tratar de captar la atención de una persona o de un niño en este caso,
el niño no puede mantenerse totalmente enfocado y atendiendo a la dirección que se le va a dar. Entonces, este trastorno de atención es conocido como inatención, donde no hay la retentiva suficiente de las indicaciones que se le están dando. Luego tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que luego lo vamos a extender un poquito más. Y en cambio, el niño se mantiene en un constante movimiento. Sus actividades motrices están siempre en un nivel alto. Se está moviendo, está buscando la manera de mantenerse ocupado, corporalmente hablando, y por esa razón, pues obviamente no puede seguir las directrices que están. El más común de todos ellos es el tercero, que es el trastorno de déficit de atención por una combinación de ambos, ¿no? Tenemos tanto la inatención como la hiperactividad, e incluso podríamos hablar también de una cuarta clasificación, que es cuando no hay el control de impulsos. Y ese es el que tiene que ver con los trastornos disruptivos, que es tema de esta exposición, ya que podemos mencionar de forma muy acertada que el TDAH puede ir en relación con algunos trastornos disruptivos. Ahora, es importante indicar que no todos los pacientes que tienen TDAH van a tener estos trastornos disruptivos. Estamos hablando de porcentajes. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, el trastorno de conducta, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, el trastorno de conducta se puede presentar más o menos en un 50% de pacientes diagnosticados con TDAH combinado, al igual que un 25% en el trastorno de TDAH con inatención. Entonces, como nos damos cuenta, no todo niño o paciente que es diagnosticado con TDAH necesariamente va a tener estos trastornos disruptivos. También podemos hablar del trastorno negativista desafiante, que también se puede presentar con un problema de TDAH. Al igual pues que también el control de impulso, la falta de control de impulsos, cuando tenemos a niños que están en un constante estado de irritabilidad, también hay una asociación entre el TDAH y este control de impulsos. Como nos podemos dar cuenta, las conductas disruptivas, de acuerdo al estudio, pues van ligadas en cierta medida con el trastorno de impulso. Ahora, si nos vamos al otro, la relación que existe entre el trastorno de hiperactividad y atención, pues aquí también tenemos tres subcategorías, ¿no? Podemos tener una inatención, como lo habíamos dicho anteriormente, podemos tener hiperactividad total o control de impulso. Miren que el TDAH puede también estar asociado a otros trastornos que hemos mencionado con anterioridad, más que nada en el estado de ánimo. Puede haber una manifestación de depresión, puede haber ansiedad y también puede haber control de impulsos que puede llegar a la persona a lacerarse a sí misma o a lastimarse. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del cutting o la autolaceración. Y esto está presente también en algunos pacientes con TDAH. Entonces, muchos pacientes con TDAH pueden tener problemas con el abuso de drogas, pueden tener problemas con la autoflagelación, lastimarse a sí mismos, y también problemas de ansiedad. Estamos hablando desde cuadros iniciales de ansiedad hasta todo un cuadro generalizado de ansiedad. Entonces, ¿qué hacer? Usted como padre, si usted está viendo este video y usted es padre, lo más importante que usted debe hacer es estar atento a estas señales que pueden indicar que el TDAH vaya relacionado con otras conductas, tanto en la parte disruptiva como en la parte de ansiedad, ¿sí? Recordemos que el TDAH imposibilita, ¿sí?, a muchos niños a seguir direcciones, a seguir órdenes específicas, y si va de la mano con la hiperactividad, incluso a mantenerse enfocado en una sola tarea.
Mi nombre es Jocelyn Ponce y les voy a hablar sobre la bulimia. La bulimia es un trastorno de conducta alimentaria que se caracteriza por los atrancones, es decir, el consumo excesivo de alimentos que son altos en calorías y ricos en grasas. Todo esto por un corto tiempo. Y después de este episodio, el individuo tiende a tener un sentimiento de culpabilidad y por ende desarrolla un comportamiento compensatorio en el que se causa a él mismo vómito, realiza actividades físicas de manera exagerada, que incluso se puede prolongar hasta 6 horas seguidas, hace ayunos, dietas e incluso usa laxantes. Es importante tener en cuenta que las personas que sufren de bulimia tienden a tener una dieta restringida con el único propósito de bajar de peso. Sin embargo, el hambre y la impulsividad, como parte de un malestar psicológico, les lleva a realizar el consumo de alimentos de manera excesiva, por lo que se crean los atrancos o atracones, que básicamente son los excesos de alimentos. Estos suelen aparecer sobre todo en la hora de la tarde o la noche, que es cuando termina ese periodo que ellos se han propuesto no consumir ningún tipo de alimentos. Muy bien. La bulimia es una enfermedad que predomina sobre todo sobre la mujer, o aparentemente eso reflejan los estudios, y aparece entre la edad de 16 y 20 años aproximadamente. Ahora entrando un poco sobre los síntomas, es importante tener en cuenta que en cuanto a los síntomas podemos hablar que hay síntomas psicológicos y síntomas físicos y síntomas digestivos. Hablando de los síntomas psicológicos, pues nos referimos directamente a que hay una frustración en el individuo debido a que no puede tener un control sobre la comida. Y esto causa un poco de ansiedad, de depresión y de baja autoestima. Y hablando sobre los síntomas digestivos, estos están asociados con la disfunción de los neurotransmisores, que básicamente regulan el hambre y la saciedad, que se denomina serotonina. Este trastorno no se ve reflejado en nuestro cuerpo, es decir, no es que afecte directamente a nuestra imagen corporal o que se vea de pronto muy delgado ni desnutrido, no, pero sí afecta directamente a nuestra digestión, a nuestro estómago, causando ciertas afecciones como son esofagitis, daños del esmalte dentario, lesiones en el esófago, etc. Muy bien, como lo nombramos anteriormente, no es como que este trastorno se vea reflejado en el aspecto físico, ya que aparentemente la persona puede verse pues normal, no se ve desnutrido y etcétera. Sin embargo, al igual que la anorexia, es muy probable, incluso pues esto suele pasar y que por eso es que la persona tiene la necesidad de bajar de peso porque tiene una distorsión de su imagen corporal por el miedo a exagerar, pues a engordar o exagerar de su peso. Muy bien, vamos ahora a referirnos sobre los síntomas que van directamente de cómo lo podemos diagnosticar. Es importante tener en cuenta que básicamente todo ya ha sido mencionado anteriormente. Por ejemplo, fue lo primero que nombramos. Su primer síntoma y el más importante es que tiene atrancones. Es decir, que come de manera exagerada, pero que luego de esto pues viene el remordimiento y quiere recompensarlo pues de otras formas que no son sanas, que es afectando su cuerpo con el vómito o obligándose a hacer ejercicio de manera exagerada para eliminar aparentemente esas calorías que ha consumido. Otra cosa importante es que las personas que sufren de bulimia tienen una mentalidad que no les permite ser razonable. Tanto así que estas personas pueden ser maniáticas y pesarse hasta 5 veces al día para ver si lo que han comido, lo que han consumido no les ha hecho subir de peso, de su peso ideal o de su peso que deseen, ¿no? Muy bien. Tienden a tener una sensación de que no pueden controlar la situación, de que no pueden controlar la alimentación como les gustaría y como lo nombré desde el inicio, pues esto les causa ansiedad y frustración.
Otra de las cosas importantes es que este patrón se repite mucho de manera continua, pero las primeras semanas se va a repetir hasta 3 veces. Y si más allá se va a repetir hasta 5, incluso todos los días, pues ya viene a ser el trastorno más fuerte y debe ser atendido de emergencia porque puede llegar incluso a ser anorexia. Porque recordemos que la bulimia y la anorexia no es lo mismo. Sin embargo, una persona con bulimia sí puede tener anorexia. Muy bien, eso es básicamente todo lo que es relacionado con la bulimia, pero a continuación nuestra compañera nos va a hablar sobre qué es la anorexia, que básicamente tiene mucha relación con esto. Saludos cordiales a todos, mi nombre es Lina María Romero Ponce, soy estudiante del 5º semestre de Psicología en Línea de la Universidad Estatal de Milán. El día de hoy les voy a exponer acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. En lo personal, quien les habla va a tratar el tema acerca de la semiología de la anorexia. Comenzamos. ¿Qué es la anorexia? La anorexia es un trastorno mental y de la conducta alimentaria. Se caracteriza principalmente por la insatisfacción corporal, consiste en una alteración grave de la percepción de la propia imagen. Es decir, la persona, aún teniendo un peso delgado, viéndose en un espejo, se siente gordo. Desde ahí ya comienza el trastorno de la anorexia, al sentir esta inconformidad. Debe tener ciertos criterios para llegar a un diagnóstico más adelante. La persona va a tener una restricción de la ingesta energética que va a conducir a un tipo de conducta alimentaria muy baja y desde luego que le va a ocasionar daño a su salud. Va a tener el peso corporal significativamente bajo. Va a tener un miedo intenso a engordar, a subir de peso, a verse en un espejo y la persona de por sí se va a sentir gorda. Tiene una alteración en la forma de pensar sobre su imagen corporal. De hecho, para este tipo de personas, la forma de verse, su imagen, es de mucha importancia. Hay una falta de reconocimiento de la gravedad del trastorno, porque las personas que padecen de estos trastornos pues no son conscientes de la pérdida de peso que tienen, del bajo peso, de la mala alimentación y que esto no solamente les conlleva a un trastorno de la conducta alimentaria, sino que más allá de eso pues pueden provocarle hasta la muerte con una anemia y muchas enfermedades que pueden desencadenar de una anorexia. Tipos de personas con anorexia. Hay 2 tipos de personas con anorexia. Personas que se restringen de alimentarse, es decir, las que se limitan severamente la cantidad y el tipo de alimentos que van a consumir. Es decir, si de acuerdo a su peso, a su edad, a su altura necesitan consumir determinada porción de comida, ellos van a preferir siempre lo mínimo porque se sienten gordos, sienten que todo les va a llenar, entonces consumen lo mínimo. El otro tipo de persona es las que con el vómito autoprovocado, es decir, pueden tener episodios por ingerir grandes cantidades de comida, pero que más adelante se provocan ellos mismos o la misma mala alimentación que llevan les provoca un vómito en cantidades desmedidas y esto les conlleva al uso de ciertos medicamentos. Ahora, hay otra forma también de querer bajar de peso con los laxantes. Esto pues es de conocimiento, yo creo que público, los laxantes para desechar lo que comieron. Aquí hay un tema muy importante como información. La anorexia es un trastorno
frecuente en adolescentes y el sexo más afectado en esta enfermedad son las mujeres, entre los 13 y 18 años de edad. Hay más prevalencia de sufrir estas enfermedades. Además, otro dato muy importante, es la tercera enfermedad más crónica y más frecuente en el mundo. Pues bien, vamos a hablar acerca de los signos de alarma y los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas de la anorexia que sirven de señales de alarma para los padres, para los amigos o para las personas que estén alrededor de aquella persona que está padeciendo esta enfermedad, pueden manifestarse y pueden también, las personas que están viendo a estos pacientes, pueden darse cuenta lo que está pasando. ¿De qué manera? Las alteraciones del comportamiento, disminución de las horas del sueño, se desvelan, de forma frecuente pesarse. Hay una necesidad frecuente de estar con la báscula o con la pesadora y darse cuenta del peso. Esto es un síntoma muy frecuente en las personas que padecen de este trastorno. Aún estando delgados, se sienten gordos, tratan de hacer dietas prolongadas, no dietas que están dentro de una porción normal o regladas por un nutricionista, sino que de pronto se elaboran dietas que de una u otra manera esto les va a afectar a su salud. Pasar más tiempo en soledad, se pierde el interés de las actividades familiares, de las actividades sociales, prefieren comer solos. Todos estos síntomas son de una persona que está padeciendo este tipo de trastorno. Alteraciones psicológicas y emocionales. ¿Qué vamos a tener aquí dentro de estas alteraciones psicológicas y emocionales? Vamos a tener una autoestima baja, porque ya de por sí nos sentimos gordos, nos sentimos que no estamos cumpliendo con ese perfil que de pronto la sociedad pide. Bueno, en el pensamiento de este tipo de personas con este trastorno, obviamente. Agresividad e irritabilidad, facilidad a perder el control, terror al subir de peso, pérdida de concentración, no aceptación de las propias medidas corporales, que de pronto y tienen medidas de acuerdo a su edad, como decía anteriormente, de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus años. Sin embargo, estas medidas no son aceptadas por este tipo de personas. Alteraciones fisiológicas, mareos continuos, debilidad, palidez, resequedad en la piel, frío, alteraciones en los ovarios, pérdida de menstruación. Todas estas alteraciones se pueden dar al padecer esta enfermedad. Y como dato curioso, la anorexia tiene una tasa de muerte, de mortalidad, extremadamente alta. En comparación con otros trastornos mentales, es así que las personas con anorexia tienen mayor probabilidad y riesgo de morir por complicaciones médicas asociadas con el hambre. Una de las causas principales de muerte en las personas que son diagnosticadas con anorexia es el suicidio. Y finalmente he resumido la parte del tratamiento, que este es muy importante. El tratamiento es muy importante porque el tratamiento prácticamente depende del entorno que les rodea. Prácticamente del entorno que les rodea. La psicoterapia grupal, individual y familiar. Aquí tiene que ver mucho el círculo, sus amigos, su familia, especialistas que estén con esta persona ayudando a superar su trauma. Porque son prácticamente tratamientos mentales que hay que dar. Los tratamientos para este tipo de trastornos tienen una duración, esto es muy importante, tienen una duración de aproximadamente de 4 a
5 años. Hasta aquí ha sido la intervención respecto al tema de la anorexia. Muchas gracias. A nombre de todos mis compañeros, espero que les haya gustado la participación de cada uno de nosotros y que haya servido de mucho esta exposición. Muchísimas gracias.